en la clase el almidón y el glucógeno, ambos homopolisacáridos. Recuerden que homo significa que es un solo carbohidrato, en este caso glucosa, poli, que son más de 20 unidades monoméricas, y es de carbohidrato. Y entonces estos, por ejemplo, ¿qué pasó, Omar? Dime. ¿Omar? No, perdón, se activó mi micrófono. Ah, ok, pensé que ibas a comentar algo. Ok. Bueno, entonces, de estos polisacáridos, recuerden que, por ejemplo, el almidón tiene unidades monoméricas alfa 1,4, glucosa, es decir, glucopiranocil, alfa 1,4, piranocil, alfa 1,4, y así sucesivamente. Y de pronto se hace una rama alfa 1,6 de glucopiranocil igual, alfa 1,6. A partir de la rama alfa 1,6 se hace una otra secuencia alfa 1,4 y así sucesivamente, ¿no? Y dar suerte que nada más es un solo enlace alfa 1,6 y varios enlaces alfa 1,4 que están conformando grandes ramas como tal, secuencias de carbohidratos alfa 1,4. Y entonces estas unidades alfa 1,4 forman parte de la región soluble del almidón como tal, que se llama amilosa. En cambio, la rama alfa 1,6 es la porción insoluble, que antes se creía que era una proteína, de ahí el nombre de amilopectina. Entonces, esta rama alfa 1,6, justamente por la insolubilidad, es que se llama amilopectina. Hoy en día sabemos que no son carbohidratos y hay una enzima específica, una desramificante para quitarlo como tal. Entonces, este enlace alfa 1,6 es lo que da el nombre justamente a amilopectina, porque es insoluble, y ese enlace alfa 1,6 da lugar a la rama que luego va a crecer alfa 1,4. Ahora vimos la porción amisoluble como tal, que constituye cerca del 10 al 20%. Muy rapidito, que son el resumen. La amilopectina, que es la rama alfa 1,6, que es un poquito más corta que las otras ramas como tal, pero en conjunto, pues, el almidón va a acoplar miles, no es que millones de unidades monoméricas de glucosa como tal, que se parece mucho al glucógeno, es muy, muy parecido al glucógeno, ¿no? Salvo que el glucógeno es de origen animal, en cambio el almidón es de origen vegetal, y la principal célula que lo va a depositar es justamente el hepatocito, ¿no? Las células hepáticas que están ustedes acá, que constituye una buena parte, cerca del 3%, del peso seco del hepatocito, igual que las neuronas, aquí está la glía, que lo vimos en la clase, en fin, ¿no? Entonces, lo importante es que el hígado es el órgano más importante para el depósito de glucógeno, en segundo lugar el músculo y en tercer lugar todos los demás, ¿no? Casi igual. Pero el hígado es el que más glucógeno va a depositar, cerca del 3 al 8% del peso fresco del hepatocito, es justamente glucógeno, depende del tipo de hepatocito, pero llega a ser hasta un poquito más, hasta cerca del 10% en algunos hepatocitos, pero bueno, 8% sería la media normal para el depósito de glucógeno en los hepatocitos como tal. Entonces, eso significa que el hepatocito es la célula principal de depósito de glucógeno, seguido del músculo y en tercer lugar otros órganos, ¿no? Y está en forma de gránulos citoplasmáticos. No lo tenemos en organelos, sino en vesículas citoplasmáticas que además están rodeadas de un grupo de enzimas que se encargan de su síntesis o de su catabolismo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las micrografías del hepatocito que ya se había mostrado con los gránulos citoplasmáticos. Ahí está justamente glucógeno, está rodeado de proteínas como tal. Eso lo vimos en la clase, no me detengo en esto, va muy rapidito. Y en consecuencia, algo importante del glucógeno es que se va a empaquetar como tal con una proteína central que es la glucogenina, ¿no? Y esta glucogenina es justamente la proteína del corazón del gránulo de glucógeno, esta que está acá. Decía yo que no está claro cómo se recambia, ¿no? Evidentemente se recambia, ¿cómo? ¿Quién sabe? Porque en teoría nunca se acaba el glucógeno como tal, o sea, no vaciamos por completo la vesícula, lo que siempre deja una pequeña porción de glucógeno preexistente para que luego se vuelva a resintetizar. ¿Cómo se recambia? No se tiene idea realmente, pero ahí está una glucogenina atrapada en el corazón de la vesícula citoplasmática. Esta es justamente la GN, es la glucogenina a partir de la cual se hace crecer nada más la cadena alfa 1,4, y luego la rama alfa 1,6 con más cadenas alfa 1,4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí estaba mi amiga la glucogenina en el corazón de todo esto, rodeada de un montón de enzimas que están encargadas de la síntesis o el catabolismo del glucógeno como tal, que se van a activar dependiendo del estímulo que ya hemos mencionado hace tiempo, ¿no? Luego en la química de carbohidratos hablamos de la digestión y mencionamos las glándulas importantes para la secreción de saliva,
que además de que solubiliza el alimento, lo humidifica, permite que tenga contacto con enzimas líticas como proteolíticas, glicolíticas, lipolíticas, en fin, ¿no? Entonces vimos justamente las tres glándulas importantes de la secreción salival, que la parótida, submandibular, sublingual, y hablamos que justamente para la lisis de los carbohidratos, la más importante era la parótida, ¿no? Era la que secretaba la mayor cantidad de enzima glicolítica que se llama amilasa salival o tialina, ¿no? Vimos que estaba en la saliva justamente, ¿no? En ese fluido que es un ultrafiltrado plasmático, ahí estaba las enzimas líticas, ¿no? De tal manera que la parótida era la más importante para la síntesis de esta enzima, la alfa-1,4 de glucopianosa y glucopianosa hidrolasa, que justamente es una hidrolasa. Lo que va a hacer es que por rehidratación va a incorporar una molécula de agua en el enlace O-glicosídico y en consecuencia lo va a desprender para volver a incorporar el HIOH, el oxígeno y el hidrógeno, en este carbono anomérico con el carbono 4, ¿no? De tal manera que la función de la tialina o amilasa salival es una hidrolasa, ¿de acuerdo? El decillo lo que va a hacer es esto, incorpora la molécula del agua, y una vez que la incorpora, el hidrógeno lo incorpora acá y el oxígeno acá, y en consecuencia separa la molécula de almidón. Ojo, solamente trabaja en alfa-1,4 glucosa-glucosa, no es específica para ningún otro tipo de enlace, solamente alfa-1,4 glucosa-glucosa. De tal suerte que en la boca, con la amilasa salival, secretada por la parótida y otras glándulas, pero la parótida más importante, romperíamos las secuencias alfa-1,4 del almidón, pero no otras unidades sacarídicas, ¿no? Hablamos ampliamente de la boca como tal y vimos cómo se lleva a cabo esta hidrólisis, pues, al alfa-1,4, en la que a partir del almidón veíamos cómo nos deja entonces como producto final disacáridos maltosa, algunas maltotriosas, maltotetrosas, es decir, oligosacáridos de maltosa, la isomaltosa, que es el alfa-1,6, y algunas dextrinas como tal, que tienen la rama alfa-1,6, que son las insolubles, ¿no? Y por supuesto, muchas unidades monoméricas de glucosa a partir de la boca. Dijimos que no pasa nada en el estómago, sigue actuando ligeramente la amilasa salival, pero por el pH y las condiciones del estómago se inactiva inmediatamente la enzima y entonces deja de tener su acción catalítica como tal. De la suerte que en el estómago no tenemos más enzimas glicolíticas, hasta ahí termina la digestión parcial de los carbohidratos en el estómago. Luego dijimos que pasaba al tracto digestivo bajo, ¿no? Donde conocimos las porciones del tracto intestinal delgado, vimos la primera, segunda, tercera porción del duodeno, y hablamos de que justamente en la segunda porción del duodeno era donde se iba a llevar a cabo el resto de la digestión de los carbohidratos, ¿no? Particularmente en en el duodeno, la segunda porción, que es donde se encuentra el esfínter de Oddi, que vierte entonces el contenido biliar y el contenido pancreático, a expensas del conducto pancreático. Aquí es justamente donde termina la digestión de los carbohidratos como tal, ¿no? Empezó en la boca, con las amilasas, pero va a continuar hasta el duodeno con otras amilasas y otras enzimas líticas también para carbohidratos. Entonces, todo esto que llegó en la boca, que es lo que marca ese dato, las maltosas, maltotriosas, dextrinas, isomaltosas. Luego dijimos que un grupo de enzimas, entre ellas la amilasa pancreática, una prima hermana muy cercana, casi es gemela de la amilasa salival, porque es una isoenzima que se secreta ahora en el páncreas con un pH diferente de la boca. No depende de metales necesariamente, pero sí sigue siendo alfa-1,4 de glicano hidrolasa, así es una hidrolasa. Esta va a terminar de hacer la hidrólisis entonces, por ejemplo, de la maltosa de la corte de enlace alfa-1,4 y deja glucosa, ¿no? Las maltotriosas igual, corrompe los enlaces alfa-1,4 y deja dos glucosas, ¿no? En este caso, las dextrinas rompe las unidades monoméricas de glucosa, pero deja isomaltosas, deja solamente este enlace isomaltosa, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la isomaltosa también va a quedar intacta. Porque en todo caso, la amilasa pancreática, como dije, es igual que la amilasa salival, sigue teniendo solamente especificidad por enlaces alfa-1,4 glucosa-glucosa. Y luego entonces tiene que entrar la enzima desramificante para que esa sí especifica el alfa-1,6 para romper el enlace alfa-1,6, ¿no? Eso no es importante en este punto. Lo que sí es importante es que qué pasa con los oligosacáridos, disacáridos u otras estructuras sacarídicas que no son alfa-1,4, por ejemplo, al 2,8, 2,6, otras unidades monoméricas que no son glucosa alfa-1,4. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues el borde de cepillo del eritrocito, contiene las enzimas específicas para poderlos cortar. Las disacaridasas, por ejemplo, si tomamos leche, la lactasa, que no hubiera sufrido ningún cambio en la boca, ni en el estómago, ni tampoco
en el duodeno, salvo que entre en contacto con el borde del cepillo. Las trehalasas, isomaltasas, sacarasas, aún maltasas, si es que la amilasa salival y la amilasa pancreática no rompieron alguna unidad de alfa 1,4, tenemos una maltasa que termina de hacerlo y hace el trabajo rápido para que echarle la mano a la amilasa pancreática, ¿de acuerdo? Entonces las disacaridasas, oligosacaridasas, son secretadas por el borde del cepillo del enterocito, no por una glándula, sino por el borde del cepillo del enterocito. Y una vez que teníamos todas las unidades de glucosa, fructosa, galactosa, manosa que habían sido rotas en el borde del cepillo, entonces ahora sí había que transportarlas, ¿no? El transporte de los carbohidratos dijimos que ocurría a expensas de dos proteínas importantes. Las SGLT, que son ligadas al sodio, y las GLUT, que transportan directamente carbohidratos. Entonces dijimos que las SGLT obedecen a un gradiente iónico. Es el sodio, 2 iones de sodio, los que activan al receptor para que pueda entonces abrir y incorporar una glucosa y meterla al interior de la célula y de la célula de exterior. De suerte que los SGLT, que son transportadores vinculados a sodio, 2 iones de sodio, trabajan a expensas de un gradiente iónico. Y conocimos cómo se llevaba a cabo este rollo de las glicemias, ¿no? Como tal, que no voy a tener este punto, nada más no lo conocimos tal cual, pero vimos que era importante porque había SGLTs, GLUTs, por ejemplo, en el tracto urinario, que no permitían que tiráramos glucosa, ¿no? O sea, reabsorbían una buena cantidad de glucosa. En fin, hablamos ampliamente de los SGLTs, de los GLUTs, me voy a pasar de eso rapidito, que lo vimos. Lo que vimos importante de todos esos mecanismos es que había algunas moléculas de transporte de glucosa, como los GLUTs 4, por ejemplo, que están vesiculados. Y entonces estos cuates tienen grandes cantidades de GLUTs en su superficie, esas vesículas, y se externalizan frente a un estímulo. Por ejemplo, cuando hay mayor demanda de glucosa, en el caso del ejercicio, cuando tenemos alguna condición hipermetabólica, es ejemplo, la toxicidad, la fiebre, en fin, de la hipertermia, o bien cuando hay algún estímulo importante de glucosa, la hiperglicemia, hace entonces que la insulina sea la que se encarga de externalizar a los GLUTs 4. De tal suerte que si pensamos en los estímulos, diríamos, la hiperglicemia estimula la insulina, da una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia estimula entonces a los GLUT4 y en consecuencia meten grandes cantidades de glucosa para poder liberar a la circulación de este exceso de carbohidratos que puede ser dañino para nosotros, ¿no? Entonces la insulina es una señal importante, es un estimulante importante para la externalización de vesículas que contienen GLUT4 que meten grandes cantidades de glucosa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí, vivos, chicos? No, Doc. Okay. Conocimos todos estos mecanismos que no voy a volver a correr los videos, porque conocimos cómo ocurre la hiperglicemia con los receptores GLUT4, que están aquí vesiculados, los vimos ampliamente, vimos el modelo del músculo esquelético como tal, conocimos cuando alguien sube de peso y en consecuencia no responden los receptores, vimos los efectos dañinos de la hiperglicemia en el cuerpo, vimos cómo deteriora y lleva al envejecimiento prematuro a los tejidos, además con el tratamiento de grasa, en fin, ¿no? Entonces, que hablamos ampliamente de cómo esta hiperglicemia afectaba a una gran cantidad de proteínas que estaban en nuestro cuerpo, ¿no? Proteínas que están inclusive dentro de células como la hemoglobina, proteínas de transporte como la albúmina, proteínas que están en células como las endoteliales, en fin. Entonces vimos cómo había una forma importante de medir la cantidad de hiperglicemia en el tiempo, ¿no? Y hablamos de la hemoglobina glicada, la HbA1c, la subunidad C de la hemoglobina A1 del adulto. Entonces vimos cómo esta hemoglobina era susceptible de glicarse, ¿no? Dijimos que normalmente debe estar por debajo de 5.7, ustedes y yo tenemos menos de 5.7% de hemoglobina glicada, eso es normal, eso es lo sano, ¿de acuerdo? Pero cuando rebasa el 6.4%, nos da un parámetro de más o menos 90 días de ventana para poder decir casi cuánto que estoy hiperglicémico. Es decir, cuando yo encuentro hiperglicemias y sospecho que tiene más tiempo del que el paciente me dice, le hago una hemoglobina glicada y si sale así, entonces estoy cuantificando hace 90 días, o sea, hace 3 meses, hace cuánto que está hiperglicémico. No es que este momento se puso hiperglicémico, no es el estrés, no es alguna infección en este momento, es que tiene 3 meses de hiperglicémico y tiene más de 6.4%, ¿no? Que nos permitía inclusive medir, inclusive
si ya estaba en un estado de prediabetes o de diabetes, ¿no? Dependiendo del porcentaje de glicación de las proteínas, en particular de la hemoglobina en este caso. Es la suerte que la hemoglobina glicada nos da un parámetro de 90 días de medición de las hiperglicemias sostenidas, ¿de acuerdo? Y hablamos de a cuánto significaba esto, que no me detengo en esto porque no viene al caso este punto, pero sí hablamos de los efectos dañinos de los carbohidratos altos, la hiperglicemia pues crónica sostenida, en las glicaciones de las proteínas, ¿no? Y vimos cómo se producían estos eventos oxidorreductivos a expensas de las altas concentraciones de glucosa, que daban lugar a eventos oxidorreductivos, digo yo, que se producen de Amadori, que dijimos que había una gran cantidad de proteínas, ¿no? No solamente el eritrocito con su hemoglobina, también la albúmina se glicaba, los anticuerpos, los inmunoglobulinas, y en consecuencia deja el cuerpo sin propiedades de defensa, y otras proteínas importantes como globulinas pequeñas. Aquí están las histonas, que son las que empaquetan el ADN, la insulina, por supuesto, que se glica, la fibrina, la colágena, la elastina, que son proteínas de sostén de tejido, que no permiten entonces la buena cicatrización, el adecuado sostén de los tejidos y de las células, y por consecuencia nos lleva a una falla de proteínas en general, que da lugar, la glicación da lugar entonces a los eventos degenerativos de los tejidos porque están funcionando mal las proteínas y no nos pueden defender ni tampoco nos pueden estructurar de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, la glicación es un producto de la hiperglicemia crónica, es un evento oxidorreductivo espontáneo, no dependiente de enzimas, que lleva al deterioro y a la degeneración de las proteínas. ¿De acuerdo? Después de todo este rollo de la digestión, que fue muy grande, muy larga, vimos el metabolismo de los carbohidratos. Perdón, se fue rapidito, pero es por, en función del tamaño de la información. Si hay algo que preguntar, me detienen, por favor. Hablando del metabolismo de carbohidratos, conocimos todas las rutas metabólicas tal cual, ¿no? De hecho, vimos 7 u 8 rutas metabólicas. Y vimos cómo algunas de ellas ocurrían en citoplasma y otras intraorganelarmente, en particular en la mitocondria, ¿no? Conocimos la glucólisis anaeróbica, que también llamada vía de Embden-Meyerhof, que produce piruvato a partir de glucosa. Conocimos la vía del ciclo de Krebs, que es intramitocondrial, en la matriz mitocondrial, que luego ambas enviaban sus productos a la cadena interna mitocondrial, perdón, a la cadena respiratoria en la membrana interna mitocondrial, en la fosforilación oxidativa, para que en conjunto entonces todo aquello que estábamos formando por la oxidación de la glucosa nos diera como resultado grandes cantidades de ATP, ¿no? Entonces, esta particularmente que fue la primera ruta que conocimos, la glucólisis anaeróbica o vía de Embden-Meyerhof, es una ruta citoplasmática, lineal, anapletórica, anfibólica, es decir, es metabólicamente catabólica y también anabólica, pero lo importante es que es anaeróbica y es citoplasmática. Ahí en el citoplasma no tenemos grandes cantidades de oxígeno como para pensar en que, para pensar en que ocurran eventos de respiración celular. De hecho, ninguna de las enzimas acopla oxígeno, por eso es anaeróbica, ¿de acuerdo? Y es citoplasmática. Hablamos ampliamente de ella, conocimos cómo desde que entra la glucosa y se fosforila el carbono 6 y empieza la vía de Embden-Meyerhof o glucólisis anaeróbica, se convierte en una fase de preparación en las triosas, que luego se dividen en dos, las dos triosas como tal, da lugar entonces a un mol de piruvato por cada triosa, por tanto 2 piruvatos por cada mol de glucosa. Ahora, hablamos ampliamente de cómo funcionaba ya en este momento, pero sí me importa que sepan que para que funcione la dividimos en 2 grandes fases, ¿no? La fase de preparación y la fase de ganancia. Durante la primera fase, la de preparación, hablamos que se consumían 2 ATPs, el primero de ellos en la fosforilación de la glucosa, carbono 6, y el segundo de ellos en la fosforilación de la fructosa, al carbono 1 también, para dar lugar a fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? Entonces, esta doble fosforilación nos consumía 2 ATPs, pero no importaba porque en la fase de ganancia nos iba a generar 4 ATPs y 2 NADs, ¿de acuerdo? Entonces, suerte que esta conversión da lugar a que inicialmente la vía de la glucólisis anaeróbica haga una conversión de una aldohexosa, la glucosa, a una cetohexosa, que es la fructosa. De un carbohidrato monomérico de la familia de saldosas, la glucosa, se convierte en una cetosa, que es la fructosa, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Aquí en este punto, en el que se convierte en la fructosa, antes de que se fosforile nuevamente la fructosa para dar lugar a fructosa bisfosfato, es justamente cuando se convierte de aldosa a cetona. Y luego vimos que no importaba, decía yo, el consumo de 2 ATPs, porque finalmente la ganancia neta iban a ser 4 ATPs por cada mol de glucosa, ojo. Entonces, suerte que si pienso en esta ganancia energética, significa que gano 2 ATPs por cada triosa.
Pero como se convierte en dos triosas, pues ganó 4 ATPs totales más 2 NADHs que vamos a ver al final del balance de efecto, ¿de acuerdo? Lo importante son 4 ATPs por mol de glucosa, que son 2 ATPs por cada triosa, ¿de acuerdo? Previo a que se conviertan en piruvato. Vimos que cuando falla la vía de Enden-Meyerov, la glucólisis anaeróbica, esas fallas metabólicas, entonces condiciona la presencia de glucogenosis, enfermedades por depósito de glucógeno, enfermedades muy raras, que solamente hablamos de algunas de ellas, dado que son muy raras y en la clínica no va a ser tan relevante conocerlas. Ya hablamos un poquito de ellas, de las glucogenosis, pero la falla metabólica en Enden-Meyerov está asociada con las glucogenosis. También vimos que producía anemias hemolíticas, diferentes tipos de anemias, pues porque fundamentalmente el eritrocito ocupa una amplia cantidad de la vía glucolítica anaeróbica y si falla, pues da lugar a anemia hemolítica. Vimos también que casi al final de la vía metabólica anaeróbica hay arsénico y fluoruro como elementos que se pueden pegar a los productos finales y entonces la bloquean por completo, de tal suerte que las fallas metabólicas son hereditarias de la glucogenosis, adquiridas como anemias hemolíticas o hereditarias, y tóxicas como son arsénico o fluoruros, ¿no? Que bloqueaban la vía glucolítica anaeróbica. Entonces, después de esta vía que conocimos ampliamente y conocimos pues cómo se dividía en la fase preparatoria y la fase de beneficios, cuando hablamos de la formación de las triosas era muy interesante, porque los libros, todos los libros, hablan de que la dihidroxiacetona fosfato, esta, DHAP, dihidroxiacetona fosfato, que es una de las triosas, es la que se va a convertir lípidos. En general los dos, ¿de acuerdo? Porque el gliceraldehído 3-fosfato también forma glicerol, en consecuencia triacilglicerol o monacilglicerol, en consecuencia ácidos grasos. Pero bueno, hagamos caso a los libros y digamos que sí, la dihidroxiacetona se convierte en lípidos. Las dos triosas podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, de que el punto importante de la vía glucolítica anaeróbica es que se puede desviar hacia la lipogénesis a partir de las triosas, particularmente la dihidroxiacetona fosfato, ¿de acuerdo? Así es que esa sería una vía alterna en caso de que tuviéramos un exceso de carbohidratos y queremos evitar la glicación y por tanto la falla proteica. Una vía importante es que los desvía a formar lípidos por la lipogénesis a partir de las triosas, ¿de acuerdo? Conocimos ampliamente todas las rutas metabólicas, aquella que ocurre en citoplasma, la que ocurre en mitocondria, y vimos algo importante, que el producto final de la vía glucolítica anaeróbica o vía de Enden-Meyerov, el piruvato, necesita perder el dióxido de carbono de la cabeza, ¿no? Es decir, esta descarboxilación, ocurre previamente para formar acetilos. Entonces, de que el piruvato se convierte en acetilo cuando pierde el dióxido de carbono por descarboxilación. Y una vez que lo hace, entonces esta descarboxilación ocurre en la frontera entre la membrana externa mitocondrial, esta que está acá, y la membrana interna mitocondrial. Y una vez que lo hacía, entonces decíamos, era un dilema, porque ¿a quién le echamos la culpa de este NADH que se forma por cada piruvato? Cuando se descarboxila, se ocupa un NADH, es decir, se forma un NADH. Y dijimos que como ya no se podía agregar a la vía glucolítica anaeróbica, porque ya terminó con piruvato y este era el producto de la vía glucolítica anaeróbica, entonces dijimos que se lo íbamos a agregar a la vía de Krebs, ¿se acuerdan? Por tanto, ese NADH por cada piruvato se lo vamos a sumar a la vía de Krebs, ¿de acuerdo? Una vez que entonces que se convertía en acetilos, este acetilo, el acetilcoenzima, iba a ser muy importante porque se iba a juntar con el producto final que es el oxaloaceto que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? De tal manera que esta ruta que estoy mencionando hoy ya da lugar a la fase 2 de la oxidación de la glucosa, que es la fase aeróbica, que se llamará la vía del ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿de acuerdo? Me voy a regresar a la frontera de la membrana externa mitocondrial y el ciclo de Krebs. Porque entonces este piruvato, cuando pierde el dióxido de carbono, necesita la fuerza, este complejo de piruvato de deshidrogenasa, necesita pirofosfato de tiamina, que es la vitamina B1. Eso es forzoso, es una coenzima importante para que se lleve a cabo este transporte del acetilo y la liberación del dióxido de carbono. Es obligado, ¿eh? De tal manera que habíamos visto que hay gente que no come vitamina B1 o que su metabolismo hepático la destruye más rápido y en consecuencia le provoca deficiencias vitamínicas. Un ejemplo importante de esto lo habíamos visto en la enfermedad de Beriberi, ¿no? Cuyo mejor exponente en la enfermedad es el alcoholismo crónico, ¿no?
aquellos alcohólicos crónicos que obtienen energía a expensas del alcohol y no de los carbohidratos ni tampoco de la dieta, porque no necesitan energía, el alcohol se los provee, entonces tienen una deficiencia vitamínica importante, además de la falla intestinal, de la absorción de proteínas y vitaminas, la falla en el acopio de vitaminas como tal, y peor, la destrucción de elementos importantes por el hígado que está lesionado, pues da lugar al beriberi, que era justamente la deficiencia de vitamina B1, la tiamina, da lugar al beriberi, ¿de acuerdo? En fin, ya me regreso al ciclo de Krebs, y entonces dijimos que para que siga funcionando, el producto final del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato, tiene que incorporar a la fuerza el acetilo, que viene desde arriba, para formar entonces el citrato, de 4 carbones, el oxaloacetato, ahora agrega los 2 carbones de acetilo para formar citrato de 6, ¿de acuerdo? Y así arranca nuevamente el ciclo de Krebs o ciclos ácidos tricarboxílicos. Algo importante del ciclo de Krebs que vimos es que se forma una molécula que se parece mucho al ATP. Funciona igual que ATP, de hecho. Sus fosfatos orgánicos liberan tanta energía como un ATP que se llama GTP. Esta guanosintrifosfato se forma en el ciclo de Krebs. No formamos ATP, no formamos OTP, formamos GTP, ¿de acuerdo? Y este es importante porque además de que se forma una molécula muy parecida al ATP, que suena igual pero no es ATP, algo más importante es que ocurre al nivel del sustrato, no en el sustrato, sino que se lleva a cabo al nivel del sustrato, es decir, se requiere la fosforilación de un GDP para aumentar termodinámicamente la temperatura del medio y que la succinilcoenzima A pase a succinato. De tal manera que esto se llama fosforilación a nivel de sustrato, no en el sustrato, no sobre el sustrato, sino que a nivel de sustrato, ¿de acuerdo? Entonces esta fosforilación a nivel de sustrato, que es inusual en las vías metabólicas, particularmente en la de Krebs, da lugar a la formación de un GTP, ¿de acuerdo? Ahora, aparte del GTP importante, vimos que se formaban NADH, ahí están de la frontera, de arriba, con los que se forman propiamente en el ciclo de Krebs, entonces tengo 1, 2, 3, 4 NADH, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, formábamos un FADH, aquí está el FADH. Se parece mucho a la NADH igual, salvo que es flavina en lugar de nicotinamida, y además formábamos nuestro amigo el GTP que ya mencioné hace un momentito, ¿no? De tal manera que por cada ciclo, esto es un ciclo, chicos, cuando empieza el citrato y termina el citrato es un ciclo. Por cada ciclo formábamos 4 NADH, ahí está 1, 2, 3, 4, formábamos un FADH y formábamos un solo GTP. Ese es mi balance por ciclo. Pero si más bien me preguntan, oye, pero espérate, estás hablando de la oxidación de la glucosa, no de cada ciclo del ciclo de Krebs. Más bien lo que me importa es saber por mol de glucosa. Ah, pues entonces al doble, porque recuerden que cada glucosa se convierte en 2 triosas y cada triosa en teoría entra a formar acetilos, a menos que se debían formar lípidos, ¿de acuerdo? Si concedemos que forman las 2 triosas, forman piruvatos, entonces tendríamos en realidad el doble, 8 NADHs, 2 FADHs y 2 GTPs por mol de glucosa, ¿de acuerdo? No conforman por ciclo a lo que se forma por mol de glucosa, ¿de acuerdo? El ciclo es solamente esto, una sola vuelta, por mol de glucosa es al doble, porque entonces se entiende que entran 2 triosas, 2 piruvatos, 2 acetilos, que en consecuencia forman 2 NADHs, aquí en este punto 2 hasta arriba se formaron, 2 FADHs y 2 GTPs, ¿de acuerdo? Ahora, ya que conocimos toda esta ruta glucolítica anaeróbica como tal, esta es la vía glucolítica anaeróbica, vimos que esta fase que estábamos hablando ahora, esta ocurría en la matriz mitocondrial, y la vía de Krebs o vía de los ácidos tricarboxílicos tenía lugar en la mitocondria, una ruta cíclica, es decir, es un ciclo que se repite, se retroalimenta, es anapletórica, por tanto, es anfibólica, y vimos que también era aeróbica, porque aquí ocurría el paso de gases entre CO2 y oxígeno. Las enzimas que vamos a conocer ahora sí son completamente oxigenativas, ¿de acuerdo? Y luego de esto, del ciclo de Krebs, pasaba todo a la membrana interna mitocondrial en la cadena respiratoria, que también se llama fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Una ruta igual, que es completamente aeróbica, que es intramitocondrial, pero que no ocurre en la matriz, ocurre en la membrana interna mitocondrial. Una serie de proteínas que están ancladas ahí en la membrana interna mitocondrial y que van a dar lugar entonces a la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Es esta justamente. Si pensamos en la membrana interna mitocondrial, y aquí está el citoplasma, o sea, el exterior de la mitocondria, aquí está el espacio intermembranal, que contiene una gran cantidad de eventos oxidorreductivos, entre ellos iones,
y la membrana interna mitocondrial con sus proteínas enclavadas en ella, de que son 4 subunidades importantes, con la quinta, que es la formadora propiamente de ATP, subunidad 1, 2, 3, 4, y la ATP sintasa, que ahora se considera la subunidad 5, ¿de acuerdo? Esa justamente es la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, Doc. Ok. De manera importante, en la cadena respiratoria, vimos los 4 complejos y el quinto, que es la ATP sintasa, ¿no? Vimos el complejo 1, el complejo 2, complejo 3, complejo 4, y la ATP sintasa propiamente, que ahora se considera el complejo 5. La voy a dejar aparte como ATP sintasa, ¿de acuerdo? No le quiero poner el complejo 5. Ahora, hablamos ampliamente de la función de la cadena respiratoria, o la vía ahora que se llama la fosforilación oxidativa, que es una vía aeróbica, porque vean ustedes cómo ocupa oxígeno, ocupa dióxido de carbono, en fin, ahorita vamos a hablar de eso. Y cuando hablamos de ella en particular, vimos que el complejo 1, esta primera proteína, tenía cosas muy importantes que decirnos. Aquí estamos en esta cara, estamos en la cara de la matriz, esta cara que estoy viendo abajo es la cara del espacio intermembrana, y por tanto aquí abajo, en la parte de hasta abajo, estaría la membrana externa mitocondrial, ¿de acuerdo? Esto azul, claro, es azul cielito, es la membrana interna mitocondrial. Entonces vimos que el complejo 1 era muy importante porque era el receptor para el NADH que formamos justamente en la vía de Mendeley-Roth, en la vía de Krebs, en fin. Esos NADH que estamos formando en otras rutas metabólicas van a ser transportados a través de proteínas de transporte mitocondrial hacia el interior de la matriz mitocondrial para que sean acoplados por el complejo 1 de la cadena respiratoria. Y entonces, algo importante es que no solamente lo reconoce, sino que ahora este es un transportador de electrones que le va a donar ese electrón para convertirse en NAD oxidado, y entonces hace pasar 2 electrones por ella, más 2, que se abre un canal a la mitad, y en consecuencia da lugar a 4 electrones que ganamos directamente, nada más por haber acoplado un NADH, ¿de acuerdo? Y la ganancia neta, entonces, del primer acoplamiento del NADH son 4 electrones. El segundo complejo, dijimos que no abona nada, no mete ningún electrón, pero tiene su relevancia en que es el que acopla al FADH. Es el mismo complejo que funciona en el ciclo de Krebs para formar succinato fumarato, pero este está enclavado en la membrana interna mitocondrial y es el receptor específico para el flamina-adenosín-dinucleótido que formamos ahí arribita en la matriz mitocondrial en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? De hecho, 2 FADH por mol de glucosa. Estos se van a reconocer directamente por el complejo 2, y aunque no abona ningún electrón, insisto, sí es importante porque de otra forma el FADH no tendría ninguna acción, no se podría oxidar para liberar sus electrones, y más importante aún porque gracias a este complejo 2 se activa el complejo 3. Recuerden que es una cascada de señales en las que el complejo 1 activa el complejo 2, que activa el complejo 3, que activa el complejo 4. Es invariable. Necesitamos hacer la fuerza 1, 2, 3, 4 para que pueda llevarse a cabo la cadena respiratoria, que también se llama la cadena de transporte de electrones, por eso, ¿de acuerdo? Bueno, complejo 2, que aunque no abona nada, sí reconoce al FADH y en consecuencia lo activa para hacerlo pasar al complejo 3 y activarlo y en consecuencia meter 2 electrones en la primera fase y otros 2 en la segunda, ¿de acuerdo? Entonces de que la ganancia igual son de 8 electrones, de 4 electrones en este punto. Ahora, eso es importante porque si pensamos en el NADH contra el FADH, el hecho de que se acople una molécula antes del NADH y que abone 4 electrones, le da una ventaja sobre el FADH, nos genera más ATP que el FAD, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que el NADH nos genera un ATP más que el FADH, porque nos incorpora 4 electrones más que el FADH, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante del complejo 4, una vez que se activaba, es que también es el receptor para cianuro, para ácidas derivadas de nitrógeno y para monóxido de carbono. De tal manera que si pensábamos en cuando alguien se expone a esos elementos tóxicos, como el ácido cianhídrico, como ácidas, como monóxido de carbono, se bloquea el complejo 4 y en consecuencia, ya les comentaba yo que es una cadena secuencial. Si se bloquea una de ellas, ya no pasan la transferencia de electrones y en consecuencia se detiene el metabolismo energético mitocondrial, se induce la muerte de la mitocondria y lleva a la muerte de la célula, ¿de acuerdo? De tal manera que no solamente lleva una falla energética, sino una falla en la vida de la célula y en consecuencia una falla orgánica generalizada. Por eso es importante porque el complejo 4 reconoce el cianuro,
las ácidas y el monóxido de carbono. Algo interesante también de la cadena respiratoria es que vimos que utilizaba coenzimas para el transporte de electrones. ¿Se acuerdan que cuando vimos el paso de la vía anaeróbica a la aeróbica, utilizamos a la coenzima A? De tal suerte que la coenzima A es ese animalote de molécula que acopla una pequeña porción de 2 carbones al acetilo para poderlo meter en la matriz mitocondrial. Aquí utilizamos una prima hermana muy cercana, pero que se llama coenzima Q, ¿de acuerdo? La coenzima Q es la encargada de transferir los electrones del complejo 1 a complejo 2 a complejo 3, ¿de acuerdo? Es la coenzima Q, la responsable de la activación entre cada uno de las subunidades de la cadena respiratoria. Es una coenzima muy importante, cuya única función es transferir los electrones y una vez que los transfiere, activar un complejo a otro en una secuencia lineal, como si fuera una cascada de dominó, tal cual, ¿de acuerdo? En cambio, el complejo 3 funcionaban unas proteínas interesantes que se llaman citocromos. Y digo que son interesantes porque son hemoproteínas. Y al ser hemoproteínas, luego entonces, como la hemoglobina, como otras hemoproteínas, fija oxígeno y dióxido de carbono. Y justamente por ser hemoproteínas es que se llama respiratoria. Por eso es una cadena respiratoria, porque hace una transferencia de gases entre oxígeno y dióxido de carbono para poder actuar. El citocromo A, B y C son pequeñas proteínas que viajan entre el complejo 3 y el complejo 4 para hacer la activación y transferencia de electrones, ¿de acuerdo? En cambio, la coenzima viaja del complejo 1 a 2, 2 a 3, para igual activar los complejos como tal. ¿Hasta aquí los chicos de la cadena respiratoria? ¿No? Ok. Ya que estábamos abonando electrones, vimos 4 en el primer complejo, 4 en el tercer complejo, 2 en el cuarto complejo, vimos que toda esta carga de electrones estaban aquí cargando eléctricamente el espacio intermembrana para que luego fueran incorporados a través de la región intermembranal del complejo 5, que también se llama ATP sintasa, ¿de acuerdo? Y de hecho mete 3 electrones, 3 iones de hidrógeno para dar una vuelta total y formar ATP. Pues conocimos ampliamente la ATP sintasa del complejo 5, ¿no? Vimos que era un motor molecular bien interesante, ¿no? Que tenía una región anclada a la membrana que iba a estar girando, literal, estaba girando 360 grados todo el tiempo. Había un canal que hacía pasar los iones de hidrógeno y este giro hacía entonces que se abrieran, cerraran subunidades que estaban en la matriz mitocondrial para formar ATP. Es decir, la subunidad que está en la matriz está cargada de la síntesis de ATP como tal. Pues vimos que era justamente un flujo de electrones, estos iones de hidrógeno, que los habían abonado el FAD, el NAD, que en la misma matriz había incorporado desde en la matriz hacia el interior, iban ahora a fluir a través de canales para hacer girar la ATP sintasa como tal, entonces generar el ATP. Resulta que como es una sintasa, no utiliza energía de ATP ni otra forma de energía más que un gradiente iónico. Es igual que el SGLT, es un gradiente iónico, salvo que el SGLT es sodio y aquí el gradiente iónico es hidrógeno. También puede ser sodio o potasio, pero fundamentalmente es el hidrógeno el que está haciendo el paso a través de un canal selectivo. De tal manera que conocimos ampliamente cómo ocurría esto en tercios, ¿no? Cada vez que un hidrógeno entra, ahí están viendo ustedes cómo gira. Si lo vemos desde arriba, la región F1 que está colgando como si fuera un péndulo en la matriz mitocondrial, veíamos como aquí está un hidrógeno, hace girar. Segundo hidrógeno, hace girar. Tercer hidrógeno, hace girar. Resulta que cada hidrógeno da un tercio de vuelta para dar lugar entonces a la incorporación de una molécula o no de fosfato o de ATP. Resulta que el primer tercio, por ejemplo, ¿no? El primer tercio incorporaría AMP. El segundo tercio convierte AMP a ADP y el tercer tercio convierte ADP a ATP y lo libera, ¿de acuerdo? Eso es, en teoría, cómo funcionaría la ATP sintasa para la síntesis de ATP total. De tal manera que, teóricamente, necesitamos 3 iones de hidrógeno para formar un ATP. 3 iones de hidrógeno, ¿de acuerdo? Para una vuelta total. Es decir, 3 tercios, completamente 3 tercios de vuelta para un ATP total, ¿de acuerdo? Y entonces, si volvemos a eso y hacemos el balance energético de la cadena respiratoria, vimos que el NADH, que se liga al complejo 1, que abona 4,
complejo 2 no abona nada, complejo 3 abona 4, complejo 4 abona 2, y finalmente se van a meter 3 electrones para dar una vuelta total. Este NADH con sus 4, 8, 10 electrones, entonces nos da lugar a que demos 3 vueltas totales, o sea, los 10 electrones me dan 3 vueltas totales y me sobra un electrón. Esa es la razón por la que el NADH equivale a 3 ATPs, porque los 10 electrones dan lugar a 3 vueltas totales, o sea, 3 tercios de vuelta, 3 veces 3 tercios para dar lugar a 3 ATPs. ¿De acuerdo? Esos 3 electrones. Entonces, ahí está. El NADH son 10 electrones, 10 hidrógenos con 3 ATPs totales. Un poquito más, ¿de acuerdo? En cambio, el FADH, que no abona nada en el segundo complejo, sino que es hasta el tercer complejo con los 4, 2 con el cuarto complejo, esos 8 electroncitos, me da lugar entonces, perdón, 6 electrones, perdón, 6 electrones, 4 y 2, 6. De los 6 electrones me da lugar a solamente 2 veces 3 tercios, que equivale a 2 ATPs. Esa es la razón por la que un NAP equivale a 3 ATPs, un FAD equivale a 2 ATPs, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Ok. Luego de la caída respiratoria y conocimos todo el balance energético como tal, vimos que había otras rutas importantes y dentro de ellas conocimos la que lleva a la vía de las pentosas. Hablamos ampliamente de cómo había marcas importantes, ¿no? De tal manera que la glucosa 6-fosfato era la marca para la glucólisis anaeróbica o vía de Nemeyerov, esta. La glucosa 1-fosfato era más bien la marca para la glucogénesis o la glucogenólisis como tal, que también se llama glucogenogénesis. Y en consecuencia, ya sea que de glucosa 6-fosfato o de glucosa 1-fosfato, la formación de 6-fosfogluconato era la marca para la vía de las pentosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese 6-fosfogluconato es la marca para la vía de las pentosas, que es la ruta que conocimos después de todo esto que hablamos del metabolismo energético, ¿de acuerdo? El 6-fosfogluconato es la marca distintiva a hablar de que empieza la vía de las pentosas como tal. La conocimos, una ruta citoplasmática bien interesante que tiene 2 fases, una fase oxidativa, una fase no oxidativa. Y lo interesante de ella es que, bueno, en primer lugar, forma ribosa en la frontera entre el estado oxidativo y de hecho se considera en la frontera tanto que es más bien de estado oxidativo. La ribosa es importante porque forma nucleótidos, ¿no? La desoxirribosa o la ribosa que está presente en el ADN, el ácido desoxirribonucleótico o el ácido ribonucleótido, igual que el NAD, igual que el SAD, igual que el ATP, GTP, UTP, forma todos los nucleótidos, por eso es importante la ribosa, ¿de acuerdo? Además de eso, vimos que es una ruta citoplasmática, sé yo, que le echa la mano a la vía oxidativa más o menos en el 30% de la oxidación total de la glucosa. Eso es cosa importante de la vía de las pentosas, ¿de acuerdo? Citoplasmática, por tanto anaeróbica, que ocupa más o menos el 30% de la oxidación de la glucosa. Lo más importante es que forma NADPH, que es un antioxidante muy importante, pero más que antioxidante, es un activador de biosíntesis, fundamentalmente lipídica. Y también forma otro potente antioxidante que es el glutatión. Es un antioxidante potente, ¿de acuerdo? Pues aunque el NADPH es un antioxidante, su función más importante es activación de la biosíntesis de un montón de cosas, o sea, un estado anabólico por completo, ¿no? Ya además de eso, vimos que formaba la fructosa, formaba las tiosas, que nos dejaba carbohidratos extraños como la celulosa, la cilulosa, que son carbohidratos de depósito, que solamente forman plantas, los tendríamos como tal, pero bueno, eso es adicional a toda la importancia de la vida de las pentosas, ¿no? Lo verdaderamente importante es justamente la formación de ribosa, el 30% de la oxidación de la glucosa, la formación de NADPH como antioxidante y más bien como biosintético, y el glutatión, que es un potente antioxidante, fundamentalmente de eritrocito, por ejemplo. Vimos su importancia justamente ahora en la era COVID, justamente porque vimos que el virus de SARS-CoV-2, el causante de la COVID, entre otras cosas, hace que baje la vía de las pentosas, la bloquea, pues, ¿no? Tiene receptores específicos para bloquear la formación de 6-fosfogluconato y en consecuencia baja el potencial antioxidante, baja el potencial biosintético, en consecuencia bajan las defensas celulares para que el virus pueda hacer las suyas, ¿no? Eso fue algo muy importante que conocimos ahora en la era COVID, que por eso era importante la vía de las pentosas, porque justamente porque baja su actividad es que el virus puede hacer de las suyas en nuestro cuerpo, ¿no? Luego de la vía de las pentosas, hablamos de la glucogénesis y glucogenólisis. Entonces vimos que estas rutas alternas, que ya conocimos la vía de las pentosas, ya vimos la importancia,
Luego hablamos de la glucogenólisis como tal. Y hablando de la primera de ellas, esta es la glucogénesis, vimos que esta glucosa 6-fosfato, que viene en la vía glucolítica anaeróbica, vía de Enden-Meyerow, se isomeriza a glucosa 1-fosfato, cambia de carbono 6 al carbono 1, ¿no? Para dar lugar a glucosa 1-fosfato, y entonces dar la marca de inicio para la síntesis de glucógeno. Vimos que esta glucosa 1-fosfato era atrapada por una enzima que utilizaba UTP, uridil trifosfato, ¿de acuerdo? Uridil trifosfato no funciona como GTP ni como ATP, solamente funciona como marca transportadora, ¿de acuerdo? Es una activadora transportadora de carbohidratos. Y entonces vimos que este UTP, que era incorporado por la UDP de glucosa pirofosfolilasa, liberaba pirofosfato como tal, los dos fosfatos orgánicos estos, dando lugar a UMP, y luego este UMP se pegaba a la glucosa 1-fosfato, y entonces daba lugar a UDP de glucosa, ¿de acuerdo? Eso era muy importante porque ahora teníamos la UDP de glucosa como tal, que era capaz entonces de ser reconocida para la síntesis de glucógeno. ¿Hasta aquí, los chicos? Son 2 minutos para la 1, pues, por mención. Doctor. Se nos acabó el tiempo, 2 minutos para la 1, pero mañana, por favor, si me permiten, terminamos de ver la glucogénesis, glucogenólisis. Vamos a acabar de ver gluconeogénesis y lo final que es diabetes, que es muy poquito realmente. Entonces, mañana terminamos de hacer el repaso y vaya pensando en qué día que hacemos el examen, por favor. El único día que no puedo verlos es el jueves, pero creo que es día inhábil, me parece. Pero igual tengo trabajo el jueves, tengo cosas que hacer el jueves. Pero si hay clases, podemos hacer el examen el jueves, luego no nos ponemos de acuerdo, ¿de acuerdo? Vayan pensando, por favor. Y si no hay más dudas ni comentarios, regálenme mi foto, por favor, del recuerdo. Hola, José Ángel. Hola, Hugo. Hola, Adri. Hola, Sofi. José Luis. Hola, Normita. Va mi foto. A ver qué se va. Ya, Jocelyn. Hola, Jocelyn. Va mi foto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana por terminamos el repaso. Gracias. Hasta mañana. Sí, José Luis. Igual, gracias.